Y fue una tradición erudita, una tradición de estudio muy importante. Yo llamo a la ponencia, o termino diciendo a la ponencia, una tradición por retomar, porque sí me parece que en algún momento del México contemporáneo, después de la independencia, esto se dejó de estudiar. Pero los libros están ahí, y en muchos casos los libros con anotaciones de quienes los estudiaban. Digo que es una tradición importante porque hay datos objetivos que avalan esta hipótesis. Por ejemplo, a finales del 17, un contemporáneo de Sor Juana Inés de la Cruz, un contemporáneo, y además no estaba muy lejos porque él era un franciscano español que vivía en el convento grande de San Francisco, no existe, pero estaba en el centro histórico. Pues este señor escribió dos gramáticas para aprender los idiomas. Una de ellas era una gramática de griego. La gramática estaba escrita en español. Para explicar el griego, estaba en el español. Eso no era una gran novedad, no había muchas, pero ya había unas cuantas gramáticas escritas en español que explicaban el griego, ¿no? En el siglo XVI y XVII. Ahora, la otra gramática que escribió a la vez, porque está prácticamente editada a la vez, eso sí que fue una novedad. ¿Por qué? Porque es una gramática de hebreo. Es la primera gramática de hebreo escrita en español. Bueno, pues la primera gramática de hebreo escrita en español en el mundo fue escrita por un franciscano español en la Ciudad de México. Ah, qué interesante. Es lo que se llama, el título del libro es un título muy divertido, a mí me parece bastante chistoso, que es Arte Hebrahispano. Entonces, el personaje en cuestión se llamaba Martín del Castillo, ¿no? Ya digo, él era español, era nacido en un pueblecito de la provincia de Burgos, pero pasó toda su vida en México, toda su vida adulta, ¿no? Como la cosa es que está escrita en México, está impresa en Francia porque aquí no había con qué imprimirlo. El hebreo llegó aquí con los, es un poco exagerado decir los españoles, pero bueno, con los españoles, ¿no? Y bueno, lo que te explicaba antes, ¿no? Sí, que cuéntanos eso. Uno de los personajes más importantes de la historia intelectual de la Nueva España es Alonso de la Veracruz, que, bueno, aprovechando que estamos en la calle Horacio, pues un poquito más para allá, como decía, está la iglesia de San Agustín, de los agustinos. Él era de la orden agustina, Alonso de la Veracruz. Y está en la fachada de la iglesia, pues está dibujado él, ¿no? Fray Alonso de la Veracruz. Entonces este señor era un gran humanista, un muy importante humanista, es un hombre con grandes cualidades intelectuales, que se había formado en la Universidad de Alcalá de Henares en España, que era una de las grandes universidades de la época. En el origen de la universidad está una gran aventura intelectual y tipográfica, que es la llamada Biblia Políglota Complutense. Complutense porque ese es el adjetivo latino que se refiere a la ciudad de Alcalá. Pues, se llama la Universidad Complutense de Madrid, donde yo mismo estudié. Y esta Biblia Políglota fue una gran empresa que consistió en editar por primera vez impresa, la imprenta existía apenas desde 50 o 60 años antes, la Biblia en todas las lenguas de la Biblia, es decir, a la vez, en columnas paralelas, en hebreo, en arameo, en griego y en latín. Y traducir las partes en griego, en hebreo y en arameo, traducirlas al latín, ¿no? Para que la gente pudiera comparar. Bueno, pues ese tipo de aventuras intelectuales es en las que se cría Alonso de la Veracruz, un par de generaciones después. En un momento dado, pues la orden lo manda a México, les llega a México, y él es uno de los fundadores de la universidad, la primera Universidad de México, ¿no? Que antes estaba en el centro histórico. Bueno, pues lo que te explicaba es que él llegó a México con su ejemplar privado, suyo, personal, de la Biblia Políglota de Alcalá. Estoy que es bueno cuando se habla de libros antiguos intentar ponerle un poco de materia. ¿Qué significa eso? Pues un libro tal que de este tamaño, en 6 tomos, es decir, casi como un Talmud, que se lo trajo desde España metidito en un cajón en el barco que llegó aquí. Se supone, digo porque todavía no he podido tener la certeza de que sea verdad, pero se supone por varios testimonios de amigos y de colegas que me han dicho que esa copia suya personal, que está anotada por él, se guarda en Morelia.
Lo que no terminamos de tener muy claro es dónde. Porque parece que ha habido un cambio de museos, en fin, ha habido un cambio depende del Estado, entonces, pero bueno, por ahí debe de estar. Y este buen Alonso de la Veracruz fue el primer evangelizador de Michoacán, es una cosa conocida, ¿no? Entonces, bueno, ahí él desarrolló buena parte de su labor, ¿no? Dejó la Ciudad de México y se instaló en Michoacán, y de hecho murió en Michoacán. Y él educó a parte de la nobleza indígena. En Michoacán los españoles pues, cometieron unas cuantas tropelías, y una de ellas fue ejecutar al rey, al cacique de Michoacán, pero sus hijos, cuya nobleza fue reconocida, pues fueron educados por este Alonso de la Veracruz. Uno de los hijos del cacique ejecutado por los españoles, pasando el tiempo, presenta en la Real Audiencia de México, que saben que era el principal órgano jurisdiccional de la colonia, lo que se llamaba un pleito de ejecutoria de hidalguía, es decir, lo que quería era que le reconocieran que él era noble. Eso era uno de los principios del imperio en aquella época, ¿no? O sea, daba igual si uno era indígena o era blanco o era... Lo importante es que fuera de familia noble. Entonces lo que quería es que le reconocieran su nobleza. Por muchas razones, claro, otras cosas para no pagar impuestos. Es una muy buena razón. Pero bueno, el caso es que él presenta una serie de testigos que digan que es un señor muy culto y muy... Uno de los testigos es un soldado español, un capitán español de España, nacido en España, que vivía en México, que hasta donde yo recuerdo, porque había llegado con Cortés, y entonces él da testimonio ante la Real Audiencia sobre este personaje indígena, y dice que efectivamente es un señor muy culto, muy ilustrado, completamente aculturado, completamente españolizado, que lee y escribe latín estupendamente, que el griego no se le da nada mal, sobre todo para leer, y en una de las partes, una cosa que me llamó mucho la atención, y hasta el hebreo lo conoce con suficiencia. Eso demuestra que una de las preocupaciones de los primeros evangelizadores de México, de la Nueva España, fue enseñar hebreo a la élite indígena. Y de hecho, aquí en la Ciudad de México, bueno, técnicamente no era la Ciudad de México, pero bueno, Tlatelolco, en el convento de Santiago de Tlatelolco, que era donde estaba Bernardino de Sahagún, Andrés de Olmos y todo lo demás, aunque no sabemos con certeza si se enseñó hebreo, lo que sí existía en la biblioteca, que conservamos parte de la biblioteca, que desgraciadamente está en San Francisco, por estas cosas que pasan a veces en México, había libros para enseñar y para aprender hebreo. Uno de ellos, quizás el más divertido, es un manual para escribir cartas en hebreo, que existía y que lo hizo ese libro es doblemente chistoso, digamos. Primero porque el autor es un protestante, con lo cual rompe algunos esquemas sobre qué tipo de libros llegaban a la Nueva España. Y eso en primer lugar porque es un manual para escribir cartas en hebreo, no se puede preguntar qué necesidad había para escribir cartas en hebreo en la Nueva España, pero había. Hay puntos muy divertidos. Hay el vocabulario de la lengua mexicana y española, que lo escribió Alonso de Molina, fue fraile, él llegó muy chiquito a México y vivió en México prácticamente desde niño, y entonces aprendió náhuatl prácticamente como una lengua materna, ¿no? Y él escribe a mediados del siglo XVI, de 1554, ese vocabulario. En una parte del vocabulario él tiene que inventar nuevas palabras en náhuatl para expresar conceptos que no existían en náhuatl hasta ese momento, ¿no? Es una especie de como de libro de viajes para entenderse entre náhuatl y castellanos. Bueno, pues dos de las palabras que él tiene que inventar en náhuatl pues tienen un cierto valor. Una de ellas es Xudiocayotl, que significa nada más que lo que tiene relación con los judíos. Evidentemente en náhuatl no existía esa palabra, pero el fraile ve la necesidad de inventar esa palabra, porque en algún momento algo tienen que explicar a los indios, a los indígenas, sobre esas cosas. Luego tiene otra también bastante chistosa, que es judío retajado, es decir, el judío circunciso, y entonces tiene que inventar ese concepto en náhuatl. Entonces no me digas cómo es, no me acuerdo absolutamente, no tengo ni idea del náhuatl, pero vamos, tiene esa entrada en el diccionario. Así que hay toda una tradición que yo encuentro fascinante, personalmente,
que está bastante desatendida desde hace demasiado tiempo, pero cuyos libros están ahí, se conservan. Las bibliotecas de fondo antiguo, una biblioteca de fondo antiguo significa no es otra cosa que una biblioteca que tiene fondo de libros antiguos, libros anteriores a 1830, normalmente es así. Y en México hay muchas, muy buenas, y están plagadas de libros que tratan sobre judíos y sobre hebreo, normalmente, eso sí, desde una perspectiva cristiana. Ese es un gran movimiento intelectual del siglo XVI y XVII, que es lo que se llama el hebraísmo cristiano. Bueno, pues de esa tradición es de lo que descendemos los hebraístas modernos, porque bueno, es una tradición que no es intrajudía, sino que intenta atender, intenta explicar el judaísmo desde unas posiciones más académicas. Obviamente en el siglo XVI, en el siglo XVII, en toda esta empresa intelectual, pues había una intención polémica. O sea, lo que interesaba también era llevarle la contraria a los judíos en términos teológicos, casi es inevitable. ¿Cómo está eso? Pues porque una de las armas que se tenían en el debate teológico que a veces conducía a la conversión de los judíos, pues era precisamente traducir el Talmud al latín, es decir, que los misioneros encargados de este tipo de asuntos, de evangelizar a los judíos, pues tuvieran herramientas para poder argumentar. Y eso, incluso aquí en México, hay un manuscrito en la Biblioteca Nacional, en español, inédito, quiere decir que nadie lo ha publicado y nadie ha dado noticia de él, que no es otra cosa que una larga polémica contra los judíos. Es decir, no, hay que distinguir en esa época entre el concepto moderno de antisemitismo y el concepto de antijudaísmo. Ninguno de los dos es agradable y hubiera estado muy bien que no existiera ninguno de los dos. Pero bueno, llegados al punto de tener que explicar por qué existen, hay una diferencia importante. El antisemitismo es una idea contemporánea que tiene que ver con el racismo, que tiene que ver con un hecho biológico. Es decir, el judío es inasimilable porque nace judío, se muere judío y porque hay algo en su sangre o en su carga genética que le hace judío y por tanto despreciable. El antijudaísmo más clásico suele ser distinto, porque no hay una idea biológica detrás. Y eso se demuestra por un hecho. Los judíos se pueden convertir. Claro. Si fueran inasimilables. Luego puede haber otros problemas, la Inquisición los puede buscar por judaizantes, aunque hay que decir que en México prácticamente no hubo procesos por judaizantes. Está uno famoso. Ah, sí. Sí, estadísticamente la Inquisición de la Nueva España, en realidad, porque no era solamente mexicana, llegaba desde Panamá hasta California y hasta Filipinas, lo cual puede explicar también por qué fue tan inoperante y tan inútil, porque claro, tenía tal territorio para controlar que, bueno, y hasta, de hecho, era la Inquisición que se ocupaba del Caribe, de La Habana y de Cuba y de Puerto Rico. Entonces, en toda la historia de la Inquisición de la Nueva España, que son 300 años, 300 y pico, 300 y cacho, pues hay 72 ejecutados. 300 años, 72, tampoco es una gran cantidad, ¿no? Entre otras cosas, bueno, la Inquisición no se podía ocupar de los indios, entonces, pues no, claro, una parte importante de la población que no era solamente para los españoles. Entonces, aparte de la famosa familia Carvajal, que probablemente tiene más que ver con razones políticas, es decir, aprovecharon, bueno, la típica argucia política, ¿no? Nosotros queremos acabar con nuestros enemigos, en este caso pues la Real Audiencia quería acabar con la familia Carvajal por muchas razones, sobre todo con el patriarca, con Luis de Carvajal. Y bueno, pues como sabemos que son conversos y que les podemos acusar de judaizantes, pues les acusamos. No sabemos en realidad si la familia Carvajal... ¿Por qué ellos estaban en contra de Luis de Carvajal? ¿Por qué? Digo, políticamente. Políticamente no sé decirte, no he seguido muy bien el caso, no creo que, bueno, pues probablemente habría luchas de poder y probablemente por eso es por lo que los Carvajal se fueron a Nuevo León, bueno, de hecho fundaron Nuevo León, Monterrey, pero no sé decir exactamente por qué, ¿no? Tampoco es una cosa rara, ¿eh? A Juan de Palafox, el famoso obispo de Puebla, pues le pasó igual, o sea, en fin, hay luchas de poder que a veces pues se vehiculan de forma un poco lateral, digamos, ¿no? Entonces pues evidentemente una familia conversa pues tenía una cierta debilidad porque en cualquier momento se les podía acusar de que se llamaba judaizantes, ¿no? El crimen de...
Claro, hay que recordar que ese crimen solo se puede acusar a cristianos, es decir, a los judíos no los quemaba la Inquisición, judíos legales. Lo que pasa es que en los territorios del imperio de los Austria, del imperio español, pues no había judíos legales, porque no podía haberlos. Entonces, bueno, es ese tipo de cosas que uno a veces utiliza, ¿no?, para librarse de sus enemigos, ¿no? Pues hace unos años en un país musulmán se le acusó al primer ministro de sodomía. No parece que el primer ministro, con hombres, pues se dedicara a ser homosexual, pero vino perfectamente para que sus enemigos le acusaran y de hecho pues, está en la cárcel. Pues ¿de qué país? Este era el primer ministro de Malasia. De Malasia. Pero bueno, en este caso como tantos que hay. ¿Qué sucede ahorita con los ataques a judíos dentro de la prensa, de alguna especie de prensa como La Jornada, por ejemplo, de este señor Jalif? Para mí ha sido una absoluta sorpresa. Pues yo era completo ignorante de la prensa mexicana, como se pueden imaginar. Así que otro ilustre español que vivió en México, Luis Buñuel, cuando murió, decía aquello de que él solo quería, después de muerto, levantarse cada 10 años para leer los periódicos. Bueno, pues a mí me pasa un poco igual, ¿no? Yo, las primeras cosas que hago al llegar a un país, que ya son unos cuantos en los que he vivido, pues es comprar la prensa y ver cómo son los periódicos y cómo lo hacen. Confieso cierta decepción con la prensa mexicana en lo que he leído, pero bueno, quizás lo de La Jornada en ese aspecto, este tal Jalife Rafno, excede mi comprensión. Es decir, es un personaje, es decir, sus artículos son de una calidad ínfima, objetivamente. Es decir, yo no tengo ninguna... Es decir, yo no es que quiera reivindicar una objetividad, pero bueno, uno llega extranjero, no conoce a los personajes, entonces bueno, pues juzga por lo que lee. Realmente lo que lee es de espanto, en este caso concreto, ¿no? Es decir, hay que distinguir, y conviene distinguir, 3 tipos de críticas, porque 2 de ellas pueden ser legítimas, una nunca lo es. Y me refiero, uno puede estar en contra de la existencia del Estado de Israel, no es mi caso, puedo entender que sea una postura. Uno puede estar en contra del sionismo como movimiento político. Ahí no viene al caso cuál sea mi postura porque no es mi especialidad, pero bueno, objetivamente se puede entender. Otra cosa muy distinta es el antisemitismo del que hablábamos antes, ¿no? Y que además en época contemporánea es un hecho biológico. Y entonces lo que le pasa a este hombre, no solo en sus artículos en La Jornada, sino en su cuenta de Twitter, es un festival del antisemitismo más desmadrado y un puro dislate continuo, ¿no?, en el que se recurre a la biología como argumento, ¿no? O sea, hay que decir unas cuantas cosas. Lo que él llama semitas es una creación de la ciencia europea del 19, que tiene el valor que tiene y que en realidad tiene poco valor. Es decir, no viene al caso, ¿no? Es como si ahora nos dedicamos a esa cosa, ¿no? Como si decimos los españoles somos de raza caucásica, ¿no? Explica poco, no tiene eso. Y él habla, además tiene un discurso particularmente insidioso, cuando en todo momento, en lo que yo le he leído, habla de una forma absolutamente grosera de los házaros, y solo se refiere a los judíos ashkenazim, los ashkenazíes, como si los sefardíes pudieran ser exentos porque ellos sí serían biológicamente semitas. En fin, es todo un disparate. Los házaros es una historia fascinante, perfectamente estudiada por, en algún caso, investigadores muy serios, judíos y no judíos. Quizás una de las peores cosas de Jalife es que tiene esta propensión a hacer del argumento académico poco menos que un circo. Es decir, él lanza referencias bibliográficas, por supuesto absolutamente imposibles de checar la mayor parte de ellas para el lector medio de lo que lee, pero claro, él suelta, ¿no?
es un argumento muy conocido en la academia y perfectamente rechazable y rechazado en la academia seria. Es decir, ¿no? Se puede inventar todo tipo de historias y, por desgracia, a veces los estudios judíos también, por supongo muchas razones, atraen a un cierto tipo de personas con intereses un tanto espurios. Este tipo de gente un poco fantasiosa, digamos, ¿no? Bueno, pues en el caso de Jalife es muy así. Él, por ejemplo, recuerdo en un momento